a lo que vinimos. Estamos allá en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, vamos a leer del verso 10 al 18. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 18. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para tu propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Que Dios añada bendición con tu palabra. Amado Dios, alabamos tu nombre, te damos la gloria. Agradecemos esta noche, este tiempo especial, alabarte a ti, Señor. Es un inmenso honor, un privilegio que tenemos los redimidos, Señor. Gracias por esta oportunidad. Recibe de nosotros, por favor, la alabanza, Señor. Y por favor también en esa noche bendícenos. Necesitamos, mi Dios, que continúes trabajando nuestras vidas, que continúes ayudándonos, Padre, sobre todo en la vida espiritual, porque en todo lo demás tú eres suficiente y provees para cada día. Tú cuidas de las aves, cuanto más de los redimidos, de los santos. Y tenemos esa confianza, mi Dios, de que tú cuidas de nosotros. Pero, entre tanto, mi Dios, viene la venida de Cristo. Necesitamos aprender, crecer, mejorar, madurar. Señor, necesitamos crecer a la medida de la estatura de Cristo. Por favor, tómanos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayude, oh Dios, conforme a las necesidades que en nosotros hay. Y en esta noche ponga tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Venimos hablando sobre el tema la gloriosa
nueva creación. ¿Qué significa los cielos nuevos y tierra nueva? La gloriosa nueva creación. La semana pasada quedamos allí en el verso 13 de nuestra lectura bíblica, donde la palabra del Señor nos deja ver que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues significa que habrá todo nuevo, limpio, santo. Todo será como antes del pecado. Será glorioso en la comunión con Dios eternamente y para siempre, donde ya el pecado no va a volver a contaminar el universo, ni el hombre ni el diablo va a poder continuar haciendo los estragos que ha venido haciendo a través de los tiempos en la humanidad, porque el diablo habrá sido arrojado al infierno para siempre. ¿Cuándo será arrojado? Al final del milenio. Al final del milenio el diablo es arrojado al infierno. Antes del milenio, ¿quiénes son arrojados al infierno? El anticristo y el falso profeta. El diablo es atado por 1000 años, es suelto al final del milenio, y al final del milenio es arrojado al infierno por los siglos y para siempre. Sin olvidar que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Así es que allí estará, allí terminará su historia, allí terminará sus intenciones, su maldad será consumida en el lago de fuego, junto con todos los que le creyeron, ¿verdad? Y rechazaron el Evangelio, tristemente. Pero los que hemos creído en Cristo, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, donde todo será limpio, santo, perfecto, eterno. Y los creyentes anhelamos que llegue ese día. ¿O no? Alguien dirá, pastor, pero antes vamos a ser arrebatados. Sí, es cierto. Y luego van a pasar 1007 años, sí es cierto. Pero todo esto que cuenta el Señor debe emocionar al creyente, no solo estimulándole en su desarrollo espiritual, sino también en el anhelo de esas cosas nuevas. ¿No les parece? Y así lo miramos en la lectura bíblica, allí en Romanos capítulo 8. Esa lectura es maravillosa. El 18 dice, para motivar al creyente, tiene usted pruebas, tribulaciones, luchas. Mire, no se entretenga en eso. Mire a la gloria, a las promesas de Dios, a la dicha eterna que nos espera. Dice el pasaje, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es que por causa de Cristo está bien padecer, y habrán luchas y pruebas en el camino, pero al redimido le esperan cosas gloriosas. Y dice la palabra del Señor en el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, cuando solo los escogidos de Dios llenan los cielos nuevos y la tierra nueva. Sí. La nueva Jerusalén llena de los santos, la tierra llena de los salvos. Sí. Dice la palabra, versos 20,
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Era necesario que Dios limitara al hombre, al pecado, aún a la misma creación, aún la misma inteligencia del ser humano fue reducida. También la longevidad del ser humano fue reducida, porque imagínense viviendo un milenio como Matusalén, con un corazón sin Dios, sin temor a Dios, sin su palabra. ¡Wow! ¿Cuánto daño se haría, verdad que sí? Así es que gracias a Dios por lo que hace. Y limitó la vida del hombre 70, 80, y algunos llegan a los 100, pero está bien, no más de allá. ¿Sí? Porque Dios sabe lo que hace. Dice allá Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sea sus obras. Entonces Dios, conociendo todas las cosas, puso límite a algunas cosas para de esta manera truncar la maldad, porque la tierra está llena de maldad. Dice el 21, porque también la creación misma será libertada ¿de qué cosa? Será libertad de la esclavitud. ¿De qué? Toda la creación es esclava de la corrupción en todos los niveles. ¿Sí? En todos los niveles, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo personal, ¿sí? Todo se ha corrompido. Y dice la palabra del Señor que la creación será libertada, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un día ya sin pecado, sin diablo, sin maldad, sin tristeza, ni dolor, ni aflicción, porque todo eso será terminado. Y dice más la palabra del Señor, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación desea, anhela ese momento donde todo sea hecho nuevo. ¿Sí? Pero no solo la creación, esto debe ser un anhelo en cada nacido de nuevo, en cada redimido. ¿O está usted muy conforme? Gracias a Dios que en Cristo tenemos paz, seguridad, confianza, ayuda, esperanza. Pero los que no tienen esto, dice más la palabra, verso 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos. ¿Qué cosa? Anhelamos que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Lo anhelamos. Imagínate, solo tratar de transportarse allá a los orígenes, al paraíso. ¿Cómo era eso? A mí me llama la atención que es algo que está en la mente y en el corazón del ser humano. Y allá en sus paseos y en sus viajes de repente pasa por lugares que dice esto es como el paraíso. ¿Y qué sabe él del paraíso? ¿No lo ha oído usted una y otra vez? Y en alguna forma deja entrever que es algo que está en la mente y en el corazón del ser humano. Y no sé si también esa exclamación sobre el paraíso sienta o exprese su pérdida. ¿Por qué traer a memoria? Porque fue una gran pérdida.
Gracias a Dios que todo lo que se pierde en Adán, en Cristo Jesús se recobra. Amén. Y hay promesas maravillosas. De manera que dice ahí el verso 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué cosa? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque de acuerdo al orden profético es lo que sigue. Amén. Es lo que sigue. Pero el Señor nos deja ver que toda la creación anhela el momento en que todo sea cambiado. En lo que a nosotros les toca, esperamos la redención de nuestro cuerpo. Amén. Dice allí Primera Tesalonicenses, qué lindo es tener esas escrituras. Capítulo 4. Dice el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el verso 18 invita a motivarnos con la venida de Cristo, a motivarnos con el arrebatamiento. ¿Qué dice el 18? Por tanto, es decir, en base a la exposición de esta gloriosa promesa, motivémonos unos a otros. No tienen por qué haber creyentes apáticos, indiferentes, fríos. Lo que Cristo hizo es glorioso, y es glorioso lo que nos espera. De manera que el Señor quiere creyentes motivados y, escúchenme, y creyentes motivadores. Cuando uno lee la Biblia, qué bonito es poder ver a Josué y a Caleb. Cómo ellos trataron de motivar al pueblo. Ellos eran motivadores, pero allí habían 10 desmotivadores. Así es que van a haber desmotivadores, pero asegúrense que usted es un motivador en Cristo. Amén. Alguien que empuja, alguien que ilusiona, alguien que recuerda las promesas, la obra de Cristo, lo que nos espera. Porque esto motiva. Dios quiere que lo haga. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Amén. De manera que la palabra del Señor nos hace ver, amados hermanos, que los salvos deseamos que Dios pronto cambie todas las cosas. Que pronto venga Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Para qué seguir viviendo en ese mundo? ¿Cómo se encuentra? El único motivante lo tiene el versículo 15. El versículo 15 nos habla de que la paciencia del Señor es para salvación. Decíamos que el último que ha de ser salvo, quiera Dios que sea ya. Pero entendemos que si Cristo no ha venido, es por la gracia y la misericordia de Dios para con los hombres. Y siempre pienso esto, gracias a Dios, que Él no vino hace 50 años, porque yo hubiera quedado fuera. Muchos de los que aquí estamos. ¿No les parece? ¿Quién nos hubiera predicado el Evangelio? De pronto sonó la trompeta y se fueron todos. Hay un canto que se llama La Gran Tribulación, ¿verdad? Imagínate. Gracias a Dios por su misericordia y por su paciencia.
Pero ¿qué significa para el creyente esa paciencia? Hermanos, es una paciencia a través de la cual Dios trabaja, pero Dios trabaja con su iglesia. El evangelismo, Dios lo trabaja con la iglesia, con los creyentes, ¿sí? Tal vez recordamos el texto que pusieron en la invitación para el evangelismo, el curso evangelista, capítulo 10 de Romanos. Vamos allí, por favor. Dice el verso 13, 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero vienen una serie de preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo alguien puede creer en Cristo sin saber de Cristo? Sin entender qué hizo Cristo. Dice la palabra del Señor, ¿y cómo creerán en aquel de quien, qué cosa? No han oído. ¿Cómo se procesó en su vida la salvación? A través del oído. ¿Sí? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17 y un poco más adelante. Entonces Dios trabaja a través de los creyentes, llevando el evangelio al oído y bajándolo al corazón. Cuando llega al corazón, allí se toman decisiones. ¿Sí? ¿De quién es la tarea? De cada creyente. Dios trabaja con su iglesia. Y cuando hablo de iglesia, si usted dio testimonio público, es miembro de nuestra iglesia, Dios quiere trabajar con usted. Pueden hacerlo muchos, pero usted tiene una tarea particular delante de Dios en este sentido, donde Dios espera usarle a usted. ¿Sí? ¿A qué dicha que hay muchos haciéndolo? Y usted, dice la palabra del Señor en nuestro texto, ¿y cómo oirán sin haber quienes prediquen? Y hermano, oramos por nuestros familiares que se conviertan a Cristo, pero no les hablamos de Cristo. Oramos por nuestro barrio para que la gente se convierta a Cristo, pero no les hablamos de Cristo. Oramos para que nuestros compañeros de trabajo se conviertan a Cristo, pero no les hablamos de Cristo. Y como dice la última pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y allí están la cuerda floja, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Y Dios lo tiene a usted allí, ¿para qué lo tienen? De adorno. No. Dios lo puso a usted dentro de un determinado contexto para que usted testifique allí de Cristo. Pastores que se enojen si alguien no quiere oír de Cristo y se enoja por predicarle Cristo, amén. ¿Sí? Imagine tener a alguien de amigo con la condición de que no le hable de Cristo. ¿Cuál es la ganancia? ¿Para qué sirve eso? Por beneficios temporales. Nuestro sagrado deber es predicar a Cristo. De manera que allí la palabra del Señor dice, verso 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí la iglesia no tiene excusa. Nadie lo que es miembro de la iglesia tiene excusa. Tengo 39 años, cumplo, si Dios lo permite, estoy joven, ¿verdad?
39 años, si Dios lo permite, de ministerio. Ahora el 22 de junio cumplo 39 años de ministerio. En estos 39 años continuamente a los que Dios ha puesto delante les he tratado de crear conciencia de la necesidad del evangelismo. Y ustedes mismos son testigos de esto. No he callado este sagrado deber. Una y otra vez tratando de enviarles. Y seguro me cansaré hasta que Cristo me lleve o ponga otro en mi lugar. Pero mi sagrado deber es enviar su iglesia. Si usted rehuye el evangelismo, es un asunto personal. Pero Dios quiere, la palabra lo enseña y el pastor le insiste. Dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios se alegra de esos pies, de esos caminantes que están llevando las nuevas de paz. El evangelio trae una paz eterna cuando la persona cree. Amén. Y Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Sí. Porque tu paz es una paz que entraña seguridad eterna al que cree. ¿O acaso usted no tiene esa paz de la seguridad que hoy ostenta usted en Cristo? Hermanos, leemos en nuestro texto, en el verso 15, que Cristo no ha venido porque el Señor es muy misericordioso. El Señor no ha hecho cielos nuevos y tierra nueva porque quiere que muchos sean salvos. Y la tarea es de la iglesia. Recuerdo, repito, Dios trabaja con su iglesia. Si usted es parte de la iglesia, usted es parte de su equipo. Permítase que Dios lo use. Será para usted una bendición y para aquellos que usted le hable será una inmensa bendición. Pudieron a través de usted venir a los pies de Cristo. La nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva inician en el momento en que Jesucristo entregue el reino al Padre. Cuando esto sucede, entonces, capítulo 15 de 1 Corintios, entonces va a haber cielos nuevos y tierra nueva. En el milenio hay cambios muy gloriosos, donde habrá justicia, no se ensayan para la guerra, las gentes producen mucho, los niños pueden jugar con la serpiente, el buey come paja con el león. Todo eso nos enseña de los cambios que produce el milenio. Y aunque será glorioso el milenio bajo el reino de Cristo, será cuando Cristo entregue su reino al Padre, que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Y se entrará a lo que se conoce como el reino eterno de Dios. 1 Corintios 15, versículos 24. Dice luego el fin, cuando entregue, ¿qué cosa? El reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potestad.
Es decir, cuando haya sometido a sus enemigos bajo sus pies. Y dice más la palabra del Señor, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? Porque en el milenio aún hay muerte, aunque será glorioso, incomparable. En el reino de Cristo, ningún gobierno de la tierra podría haber hecho lo que Cristo va a hacer. Será incomparable, glorioso. Pero el milenio tiene propósitos. Y uno de los propósitos del milenio, de acuerdo al estudio de las dispensaciones, es descubrir que aún bajo el gobierno de Cristo el hombre sigue siendo malo, sigue siendo pecador. Y son el caldo de cultivo que el diablo aprovecha para hacer una nueva sedición contra Cristo al final del milenio, solo que ya no tienen oportunidad. Hay un levantamiento. ¿De quiénes? De todos los que vivieron en el milenio bajo las condiciones gloriosas que Cristo propició, pero sin Cristo. Y pecando. Cuando Cristo entregue el reino al Padre, todo eso se habrá terminado. Y dice el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Porque en el milenio, aunque las gentes tendrán vidas muy longevas, habrá muerte. Y allí dice que el niño no morirá de 100 años, hace referencia, porque allí está presente la muerte. La muerte es quitada cuando Cristo entrega el reino al Padre, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Y allí la palabra del Señor nos muestra que la nueva creación, los nuevos cielos, serán una vez que el Señor entrega el reino al Padre. Nosotros esperamos, como dije, la venida de Cristo. Después de la venida de Cristo vamos a estar arriba con el Señor, vamos a ir al tribunal de Cristo, vamos a ir a las bodas del Cordero, haremos la segunda venida con Cristo al final del milenio y entraremos al reino eterno de Dios. Ese es el orden profético. De eso hemos venido predicando. De manera que allí en nuestro pasaje hay un llamadito a los creyentes. En el verso 11 dice: puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Se espera que el redimido lleve una vida diferente, pero esa vida en Cristo podrá alcanzar excelencia en la medida que el creyente se esfuerza y se preocupa por su relación con Dios y su vida espiritual. Yo sé que usted es salvo al creer, pero hay un desafío de crecimiento donde el modelo es Cristo. Cito pasajes. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7.
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Usted hizo profesión de fe, la Biblia dice que usted es una nueva criatura, ande como tal, viva como tal. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Es decir, Dios lo llamó en Cristo para que usted viva para Cristo. Y dice más, el verso 6, agárrense fuerte. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Crezca en Cristo. ¿Cuál es el desafío que nos presenta? Segunda Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18. El 17, no se deje engañar porque alguien pudiera tener una falsa concepción del cristianismo y empiece a promover eso. Y de repente usted pueda ser engañado y rodado como pelota. Y el 18 le desafía a crecer en el conocimiento de Jesucristo. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que dure su vida y lo saquemos de aquí con los pies por delante, o hasta que suene la trompeta. Su desafío terminaría ahí. Entre tanto no suceda ninguna de las dos cosas, usted tiene el desafío por delante. Dice también 1 Tesalonicenses, capítulo 4, es maravilloso. Cuide su conformismo. A veces pudiera entrar un conformismo y yo tengo ya 44 años de vida en Cristo, ¿qué me van a enseñar? Además, soy pastor, soy diácono, soy maestro, soy predicador de la Iglesia Bautista Fundamental de Naranjo. Y permítame, ¿y eso qué? ¿Significa algo eso? Es un honor que Dios le ha concedido y que usted debería aprovechar al máximo. Pero cada día debe seguir creciendo en Cristo, fortaleciéndose. Porque la presunción no solo pudiera llevarle a creerse más que los demás, dejar de recibir y dejar de crecer. Y eso usted no se lo puede permitir. Debe crecer hasta que Cristo venga. Debe servir hasta que Cristo venga. Debe mantenerse gozoso y motivado hasta que Cristo venga o se vaya, como sea. Dice 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Póngale ganas. Ponga alma, vida y corazón en lo espiritual. Pastores, que otros no lo hacen, ese no es su problema. Ore por ellos, aconséjeles, exhórteles, pero el desafío suyo está por delante. Su compromiso es con Dios, su desafío es crecer. Tu desafío es servir al Señor, vivir para testificar de Cristo, vivir para alabar y exaltar a aquel que le amó. Dice más la palabra, versos 7 y 8. Si usted sigue leyendo, habla de santificación. Tal vez voy a leer rápido, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Los pastores vienen predicando de eso. Y ellos son los mensajeros de Dios. No los subestime, no los menosprecie. Es que no me agradan, no importa si a usted le agradan o no. La palabra del Señor debe tener cabida en su corazón. Su mirada no debe estar puesta en los hombres, debe estar puesta en Cristo. Los hombres pasamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice ahí la palabra, verso 3, pues la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Espero que no haya algún caso, pero si hay algún caso, arregle las cosas con Dios.
por favor. Y si nosotros como iglesia le podemos ayudar, queremos hacerlo. Pero no se mantenga en un estilo de vida que sea desagradable a Dios. Hay que romper con el pecado. El que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Gócese con su esposa, esposa, gócese con su esposo. Que hay diferencia, arréglenlas. Ahí tienen la norma y guía de fe, la palabra. Sométanse a ella, las cosas van a mejorar. Que hay dificultades, vayan al trono de la gracia en oración. Busquen la ayuda de Dios y las cosas se resuelven. Pero esposa honre a su esposo y esposo honre a su esposa. Es el plan de Dios. Dice más la palabra, y ya para terminar en el verso 8, dice el 6, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Está hablando los cristianos. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho y testificado. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y verso 8, esto por los prejuicios de que oigo que fulano predicó. Oye, dejemos los prejuicios, reciba la palabra. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que nos dio también su Espíritu Santo. Termino con esto. En el estudio que hemos venido llevando, aprendiendo de Cristo, en el libro de San Lucas, el Señor le dijo a la gente, cuando oía a los escribas y fariseos, les daba un consejo: hacer como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque como predicadores eran hipócritas, enseñaban, predicaban, pero ellos no vivían. Entonces el consejo: hagan como les enseñan, pero no como ellos lo están viviendo. El desafío del creyente es poner la palabra de Dios en su corazón. Y la palabra que Dios da es para bendecir su vida. Nos prepara para las cosas gloriosas que están por venir. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.